Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Otras Perspectivas. Soy Horacio Alcaraz desde Argentina. Y hoy vamos a meternos en un tema que tiene una relevancia explosiva para nuestro ministerio en el día a día, acá en Argentina y en toda Hispanoamérica. Vamos a hablar de Apocalipsis, sí, otra vez, pero no del Apocalipsis de los sensacionalistas que ven en cada estrella fugaz una señal de la segunda venida de Cristo. Por el contrario, y a propósito, vamos a hablar del Apocalipsis que nos interpela y que nos llama a la acción. El tema del episodio de hoy, el Apocalipsis y la agenda económica de la bestia. Quiero dar el crédito del podcast de hoy para el ya fallecido teólogo y autor Juan Stam y a su comentario sobre Apocalipsis de 4 tomos. Empecemos. Durante mucho tiempo hemos leído este libro como si fuera una película de ciencia ficción, buscando un guión para el fin del mundo. Nos perdemos en dragones, bestias y números misteriosos, y aunque estos símbolos tienen su importancia, lo que no podemos olvidar es que este libro no se escribió en el vacío. Juan, el que lo escribió, no era un vidente flotando en el aire, era un pastor. Le escribe a las 7 iglesias que están en Asia. Era un profeta que estaba en la cárcel por causa de su fe, pero con los pies bien puestos en la tierra. Y su mensaje no era solo para un futuro distante, para darnos a nosotros la revelación de quién era el anticristo. No, su mensaje era para sus colegas y sus congregaciones de su tiempo que sufrían la opresión del imperio romano, la bestia. Juan vivía en dos mundos, en el cielo, porque él tuvo visiones de Dios en su trono, pero también vivía en la tierra, escuchaba con compasión el clamor de los hambrientos, de los empobrecidos, de los vulnerados en sus derechos. El Apocalipsis, gente, en su esencia, es un mensaje profético y pastoral para su tiempo. Y lo que vamos a ver hoy es cómo la principal preocupación de Juan era la agenda económica del imperio que lo oprimía. Y cómo esa agenda sigue repitiéndose hoy en día. Hablemos del trono de Roma versus el trono de Dios. Miren, a la gente de Juan, a la gente del tiempo de Juan, a sus congregaciones, no se le oprimía solo con el ejército, se le oprimía con el dinero, con el comercio, con un sistema que lo controlaba todo. El autor de Apocalipsis tenía una visión muy aguda de la realidad económica del Imperio Romano, porque su crítica a la bestia y a su capital, Roma, estaba llena de temas económicos. Hay que leer Apocalipsis y darse cuenta de esto. Ahora, ¿saben por qué? Porque el Imperio Romano era una simbiosis de poder político, religioso y económico. Cosa que ustedes notarán hoy en día, que muchos gobernantes, incluso acá en la Argentina, también tienen esta simbiosis, sus gobiernos están configurados con esta simbiosis, como pasa en Estados Unidos y en otros países de Europa, por ejemplo, esta simbiosis de poder político mezclado con lo místico, con lo religioso y con el poder económico financiero. En los días de Juan, el culto al emperador no era solo un acto de adoración, era en muchos casos un requisito para poder participar en el mercado, en las cuestiones económicas y financieras, para comprar y para vender. El imperio no solo te exigía lealtad, te forzaba a comerciar, a negociar, a trabajar a su manera, bajo sus condiciones. Y si te negabas, te quedabas fuera. Ahora, ¿te suena familiar esto
de que no podés manejarte económica y financieramente, comprar y vender, comerciar, trabajar, emplear, si no es aceptando las condiciones que el sistema económico y financiero de la bestia moderna en cada uno de nuestros países nos imponen. Juan de Patmos, desde su isla prisión, valga la redundancia, en la isla de Patmos, él veía la opresión del imperio. Veía su poder, veía sus riquezas, veía su jactancia. Pero su visión más importante no era la del trono de Roma, sino la del trono de Dios, que en su visión estaba firme por los siglos de los siglos. Ahora, en base a esto, Juan no podía callarse. De la misma manera que él levantó su voz por todas las víctimas de la violencia y la injusticia, fueran cristianas o no, también pronunció su palabra profética sobre los graves problemas sociales y económicos de su tiempo. Y esto para nosotros nos lleva a un aprendizaje muy interesante. Porque Juan no solamente denunciaba lo que afectaba al pueblo de Dios, en este caso a las 7 congregaciones que a él le tocaba pastorear, sino que denunciaba y como voz profética proclamaba las injusticias en contra de todos los ciudadanos y de todas las personas que vivían bajo el imperio, los libres y los esclavos. Y su palabra profética no era sobre cuestiones de la vida personal de los cristianos, como los profetas actualmente, ¿no? Que le hablan a las personas de manera individual, pronosticándole que lo mejor está por venir, sino que su palabra profética tenía que ver con los problemas sociales y económicos de su tiempo. Me pregunto dónde están los profetas tipo Juan en la iglesia contemporánea, en la iglesia hispanoamericana. Cuando leemos Apocalipsis, Apocalipsis debería ser para nosotros un recordatorio de que como pastores, nuestra visión del trono eterno de Dios debería darnos la valentía y el discernimiento para ver, entender y denunciar las crudas realidades de este mundo. Porque si el cielo es nuestro corazón, la tierra con sus injusticias es nuestro campo de batalla. Vamos a hablar ahora de las marcas de la bestia, la marca y las sanciones económicas, cómo se instrumenta el control de la bestia hoy en día. Vamos a detenernos en uno de los pasajes más famosos de Apocalipsis, que es el capítulo 13, donde habla de la marca de la bestia. Dice el texto que la bestia hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca y que ninguno pudiese comprar ni vender, comerciar o moverse económica financieramente si no tenían la marca de la bestia. Ahora, por años, la iglesia, por siglos, en la iglesia nos hemos obsesionado con ese número 666, que según los manuscritos antiguos es 606, pero es un tema para otro día. Y el número tiene el significado de un nombre, en este caso el emperador de ese tiempo, el emperador Nerón, pero digo, tema para otro día. Nosotros nos hemos dedicado en los últimos siglos en la iglesia buscando esa marca en tatuajes, en los chips de los teléfonos, en las computadoras, en los códigos de barras. Recuerdo cuando yo apenas recién convertido, hace 37, 38 años atrás, salieron los famosos códigos de barra en los paquetes de los productos que se vendían en los supermercados. Y salíamos con los jóvenes de la iglesia a hacer la suma de los numeritos de los códigos de barra y cada cuánto la línea larga aparecía, comparándola con todas las líneas cortitas,
para descifrar el 666, porque ahí estaba la marca de la bestia y nadie quería comprar ni un mísero paquete de yerba ni de azúcar porque era del anticristo. Bueno, en ese afán nos hemos olvidado lo más importante que dice el texto, la finalidad de esa marca. Porque ahí está el mensaje, no en el número, no en el sello que supuestamente te van a poner en la frente o en la mano. ¿Cuál es el fin, el objetivo de esa marca? Bueno, el objetivo es puramente económico. Era impedir que la gente que no se sometía al imperio pudiera comprar ni vender. No podías manejarte en la economía, en el comercio y en las finanzas del Imperio Romano si no lo hacías bajo las condiciones del imperio. En otras palabras, este asunto de la marca no es ni más ni menos que un sistema de exclusión económica y financiera. Un sistema desarrollado por el Imperio Romano, en este caso la bestia, y en este caso un patrón que Juan de Patmos nos deja escrito en Apocalipsis para que nosotros entendamos cómo la bestia iba a funcionar y sigue funcionando a través de todas las épocas, a través del sistema de exclusión económica y financiera. La famosa marca de la bestia no es ni más ni menos que un sistema que si vos no te adaptás al sistema, a este sistema económico-financiero, quedás excluido del sistema, caído del sistema económico-financiero de tu país, no importa en qué país vivas. Y acá, queridos hermanos y colegas, es donde la profecía de Juan se vuelve tan contemporánea, tan actual. Porque ese sistema de exclusión existe hoy en día, solo que no se llama la marca. ¿Saben cómo se llama? Sanciones económicas y deuda externa. Porque la bestia, por medio de las sanciones económicas, ejerce su poder como una superpotencia militar, usando su influencia para ahogar económicamente a los países que no se someten a su voluntad, imponiéndole a una nación sanciones financieras donde se le prohíbe a esa nación comprar medicamentos para su población, equipos, alimentos y toda la clase de insumos para su producción local. Y se le impide vender sus productos. Se le corta el acceso a los préstamos de los organismos financieros internacionales. Suele exactamente a lo que Juan describió, lo que por ejemplo hoy está pasando, lo que viene pasando hace más de 50 años con Cuba, por ejemplo. Donde más de una generación se han visto privadas de tener acceso a los insumos necesarios para la subsistencia de sus familias. Y esto no es una defensa al gobierno corrupto y comunista de Cuba, sino es una mirada desde la población cubana. Hace unas semanas atrás, un amigo mío misionero estuvo visitando la isla de Cuba, recorriendo algunas iglesias, enseñando sobre misiones. Y el último día que le tocó estar en la isla, él contaba que se habían despertado por la mañana sin luz, toda la isla sin luz, hasta las 19:20 horas que le tocaba el vuelo para salir, que la luz volvió, entonces el aeropuerto se pudo reactivar y pudo salir de la isla y viajar hacia otro país. Y este tema no solamente de sanciones económicas, la deuda externa, donde por medio de esta se oprima naciones, y de esto nosotros los argentinos podíamos escribir una biblioteca de libros para poder contarle al mundo lo que es vivir en una nación sometidos bajo la deuda que crece con cada gobierno que asume después de cada elección. Hemos tenido gobernantes que han endeudado al país por 100 años. Un ministro de Economía adquirió una deuda para salvar a la Argentina por 100 años,
a ese ministro de Economía, después lo echaron, el mismo Fondo Monetario Internacional lo mandó a echar después de haber endeudado a la Argentina, y ese ministro de Economía volvió ahora, gobierno de por medio, a ser elegido como ministro de Economía otra vez por el presidente actual, Javier Milei. ¿Y qué está haciendo ahora en su segunda oportunidad? Lo mismo. Lo mismo. Y vivir con la expectativa cada mañana de lo que el JP Morgan, el puntaje de lo que el JP Morgan le da al país sobre el riesgo de invertir en Argentina, el riesgo país. Cuanto más deuda acumula nuestra nación a causa de los fracasados programas económicos de nuestros presidentes y ministros de Economía, nos hemos vuelto un país donde es peligroso invertir. Entonces el riesgo país, la calificación que se nos da, se vuelve una manera de opresión, porque estos organismos financieros internacionales te levantan el dedo o te lo bajan según su conveniencia económica. Y esto que sucede hoy, ya Juan lo denunciaba en su tiempo, allá por el año 90 después de Cristo, porque el mismo sistema del imperio de la bestia de ese tiempo es el mismo sistema que la bestia sigue implementando hasta el día de hoy. La bestia del Apocalipsis no es solamente una figura del pasado, ni una figura del futuro que va a venir, en el tiempo de la gran tribulación. No, su espíritu sigue vivo en los sistemas económicos, políticos, económicos, financieros que endeudan a las naciones. Este espíritu sigue vivo a través de nuestros presidentes y de nuestros ministros de Economía y de sus asesores. No solamente en los gobiernos, sigue vivo también en las grandes corporaciones que dictan las reglas del comercio y de la economía del mundo y de los países, y que usan el dinero como un arma para controlar y oprimir naciones enteras, con las consecuencias de frustración, pobreza y hambre a familias, a miles de familias en nuestras naciones. Ahora, el pueblo de Dios, querida gente, son todos esos débiles y vulnerados en sus derechos y oprimidos económicamente, desprovistos de oportunidades para su desarrollo personal y familiar, que andan buscando alternativas a este sistema. El pueblo de Dios somos los que nos negamos a cumplir con el mandato del imperio, los que por nuestra conciencia no nos arrodillamos ante el poder del dinero, ni siquiera cuando viene disfrazado de evangelio de la prosperidad, que es otra plaga diabólica y satánica que la bestia ha introducido en las iglesias en toda Hispanoamérica, comprando el mensaje de éxito y prosperidad de la bestia norteamericana, porque todo ese evangelio de la prosperidad lo compramos de las iglesias norteamericanas. Juan nos enseña que el problema no es las posesiones de bienes, ni la cuestión de hacer negocio o del comercio o el mercado en sí, sino el control totalitario del sistema económico y financiero y la opresión sistemática sobre la población. Ese es el espíritu de la bestia vivo y coleando en nuestras naciones. Quizás al escucharme piensen que esté pensando de que es un mensaje muy politizado, pero ¿cómo creen que sonó Juan cuando sus lectores en las iglesias leían que uno de los jinetes del capítulo 6, por ejemplo, llevaba la balanza en la mano, hablando del precio del trigo y la cebada, del vino y del aceite, y de la alta inflación que ese jinete
implementaba como un castigo, como una plaga sobre el mundo entero, dándonos a entender Juan cuál es el espíritu que está detrás de los planes económicos de nuestros presidentes y ministros de Economía. Cuando promueven el enriquecimiento de los más ricos y el empobrecimiento de los más pobres, porque los alimentos de la canasta básica subían los precios estratosféricamente, pero no toques el precio del vino y el aceite, porque esos eran los bienes que consumían los ricos de su tiempo. ¿Cómo piensan ustedes que leyeron los lectores de Juan cuando vieron en Apocalipsis, leyeron en Apocalipsis capítulo 3 o capítulo 18, donde hace una descripción de la realidad económica y cómo en el capítulo 18, por ejemplo, la Babilonia, ¿sí? La bestia que tiene sus diferentes ropajes, es Roma, simbólicamente es Babilonia, y es un sistema que pervive hasta el día de hoy, la describe con todo su comercio de bienes y de recursos y de materias primas que no solamente compra, sino que también saquea por medio de conquista de otras naciones y pueblos a través de su ejército, de su fuerza militar romana. ¿Cómo creen que leyeron ellos estas advertencias acerca de la compra y venta de esclavos, de almas humanas, de cuerpos de hombres y mujeres, de familias enteras? Todo este libro Apocalipsis está muy cimentado en una visión crítica del sistema económico de su tiempo, y la hace Juan. Juan no solamente entendía de visiones celestiales, sino que también Juan entendía de cómo se movía el imperio, la bestia, que era el enemigo del trono de Dios. El trono de la bestia en el mundo era enemigo del trono de Dios en el cielo y lo resistía. Cómo la bestia se manejaba y oprimía a través del sistema económico. Juan tenía esta lectura. Ahora, cuando leemos Apocalipsis, no es un libro de pánico, como muchos Apocalipsis no es apocalíptico. Es un libro de esperanza. Describe una realidad político, militar, religiosa y económica terrible, pero nos da una esperanza que nos llama a nosotros a una acción profética. Porque mientras se lee, se hace una lectura correcta de lo que ocurre en la tierra, también una convicción profunda de cómo son las cosas realmente en el reino de Dios. Y esto nos llama a la acción profética, que no es una pasividad, no es esperar que todo se arregle cuando Cristo vuelva, sino Juan desde Patmos nos deja a nosotros un patrón de fe que es vital para nuestro tiempo, lo cual incluye no solamente una forma de vida contracultural, contra este espíritu de la bestia y de este sistema imperial, que mezcla lo político, lo religioso y lo económico para someter y oprimir familias y naciones, sino que también nos deja a nosotros un patrón de fe, y digo patrón de fe porque la fe es necesaria para darnos la valentía, para no inclinarnos ante los poderes de este mundo, sean políticos, militares, religiosos o económicos. Es la fe en Cristo y en su reinado y en su gobierno y en su pronta venida, la que nos da la fuerza para resistir a la bestia. Y como pastores, no podemos quedarnos callados. No podemos hablar solamente de temas espirituales mientras el pueblo sufre la opresión. Porque ese pueblo que canta alegre, muy feliz, cada domingo en nuestras congregaciones, es un pueblo que al otro día, el lunes, no puede pagar la boleta de la luz. Y no porque no trabajen, no porque sean vagos, no quieren trabajar, quieren vivir de los planes sociales, todos esos prejuicios y mitos que a veces, lamentablemente, cierto liderazgo de la iglesia evangélica ha comprado ese mensaje. Tienen que pasar estas familias
sufrimiento y penurias por causa del sistema en el cual todos nos vemos oprimidos. Tenemos que tener el corazón en el cielo, sí, pero también los pies bien puestos en la tierra, viendo con compasión el clamor de nuestra gente y también de los que no son creyentes como nosotros y que no siguen a Jesús como nosotros, porque en definitiva es fácil amar a los que te aman y reclamar los derechos de los hijos de Dios solamente. Es fácil, es casi populista, podríamos decirlo en términos políticos. Pero deberíamos levantar la voz por aquellos que están siendo empobrecidos por sistemas que promueven la deuda y la exclusión, lo cual, según nuestro presidente actual aquí en Argentina, es un acto inmoral. Endeudarse para tapar agujeros del fracaso de un plan económico es inmoral. Endeudarse para tomar deuda que provoca exclusión social es inmoral, dijo nuestro presidente. Él lo está haciendo ahora igual, porque se ve que se olvidó de lo que denunciaba y predicaba y proclamaba cuando era candidato y no presidente como es ahora, porque ahora como presidente está haciendo todo lo que dijo que estaba mal hacer cuando no era presidente. Pero así las cosas, así los políticos, así la bestia. Ahora Juan escuchó ese clamor y supo que su adoración a Dios implicaba defender a los marginados, a los discapacitados, a los enfermos, a los ancianos, a las víctimas de la violencia económica. La respuesta a la opresión no es una teoría complicada, sino es la compasión, es la denuncia profética y la esperanza firme en que hay un trono que es eterno, y ese trono no se tambalea, todo se sacude y todo se va a caer. Pero hemos recibido, como dice el autor de Hebreos, un reino inconmovible, y por eso tenemos que servir a Dios con gratitud y reverencia y con temor reverente. Que el Señor nos dé la visión de Juan de Patmos, una visión clara del trono eterno de Dios, para que transformemos nuestra visión del trono de la bestia en este mundo. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Hasta la próxima.